¿Y si no estuvieras solo, aunque el mundo te haya hecho creer lo contrario? ¿Y si existiera una forma real de tender un puente, más allá del miedo, más allá del ruido, y escuchar la voz de tu origen, clara, viva, cercana? Hoy, esa pregunta se abre como un portal en la segunda parte de esta historia real. Donovan, Binhar, deja de perseguir señales, porque por fin llegan las respuestas. Lo que antes eran coincidencias, ahora se convierte en comunicación. Y cuando la verdad empieza a recordarse, ya no hay vuelta atrás. Esta historia ocupa un lugar especial en nuestro corazón, porque su despertar comenzó aquí, en este mismo canal. Fue a través de un video, la historia de Luisa, semilla estelar de Antares, que algo en Donovan se encendió. Una certeza antigua, una memoria dormida, una puerta interior que llevaba demasiado tiempo cerrada. Antes de entrar en esta segunda parte, queremos aclararlo. El resumen de la historia de Donovan lo compartimos como contexto, a petición suya, para que entiendas con claridad de dónde proviene esta información y cómo llegó él a acceder a todo lo que ha transmitido. Por eso, recomendamos ver primero la parte 1, donde contamos el contexto completo y el recorrido que conduce hasta estas transmisiones. Impulsado por esa llamada, Donovan buscó a Jared y la localizó a través de su cuenta personal de Instagram. Jared ya había acompañado a Luisa y a otras personas a contactar con su familia estelar. Y lo que ocurrió después no fue una simple experiencia. Fue el inicio de una comunicación directa, una señal, una respuesta y un destino que estaba esperando ser recordado. Jared tiene un canal en YouTube e Instagram llamado Reprogramarte 369, donde comparte sus transmisiones. Pero aquí ocurre algo extraordinario. Según estas transmisiones, quien se comunica no es un personaje al azar, sino Meritaten, la princesa del antiguo Egipto, dinastía 18, hija de Akenatón y Nefertiti, vinculada al período de Amarna. No olvides suscribirte al canal de Reprogramarte 369 y también al nuestro para conocer más sobre estas transmisiones. Y aquí conviene aclarar una distinción importante. En este contexto, Jared no actúa como canalizadora en el sentido clásico, donde la información puede pasar por un filtro personal y a veces mezclarse con interpretaciones, simbolismos o matices subjetivos. Su rol es distinto. Funciona como un canal de transmisión o interfaz de comunicación, bajo la coordinación del guía, para que la señal llegue clara, estable y sin interferencias interpretativas. Dicho de forma simple, es más parecido a una conexión directa, como una llamada, donde la prioridad es la fidelidad del mensaje. En esos momentos, Jared no opina ni traduce desde su perspectiva. Se mantiene como soporte del enlace, permitiendo que la información se exprese de forma nítida. A través de estas transmisiones, y en compañía de Silvia, comparten mensajes, orientación y conocimiento espiritual, creando un espacio de contacto profundo con conciencias estelares y memorias ancestrales. Gracias a estas transmisiones, Donovan logró comunicarse con su familia estelar, y no ha sido el único. Del mismo modo, Luisa y otras semillas estelares, de distintas procedencias, también han establecido contacto. Casiopeos de Casiopea, Napelios Nafai de Asterope, Mayas de la estrella Maya, y los felinoides Urma Shadeanos. También se han sumado los Yena, del sistema de las Híades, vinculados a Merope. Los Sasani de Zeta Reticuli.
los Yael. Sirianos de Sirius A. Prociónanos de Proción. Y Liranos de Lira. A ellos se añaden los sumitas del planeta Humo, estrella Wolf 424. Grupos disidentes o piratas espaciales de la nebulosa de la Tarántula. Seres de Próxima Centauri. Los hiperbóreos de galaxias lejanas. Y ahora, los Engan. Y también hay muchas otras presencias que, por elección y por protección, prefieren mantenerse en el anonimato. Pero hay seres como Donovan que eligen dar un paso al frente y compartir su experiencia. No para convencer a nadie, sino para mostrar que sí es posible rasgar el velo, abrir una ventana y recordar que esta realidad no lo es todo. Lo que ocurrió después fue extraordinario. En su propia sesión con Jared, Donovan no solo despertó memorias de una vida más allá del tiempo, sintió la necesidad profunda de convertir su experiencia en un faro. Nos envió su historia junto a audios de su conexión con su familia estelar, con un propósito tan sencillo como luminoso: tender un puente hacia otras semillas estelares y recordarles que no están solas, que su búsqueda tiene sentido y que, aquí y en las profundidades del cosmos, hay otras almas vibrando con las mismas preguntas. Hoy presentamos el viaje de Donovan, una semilla estelar vinculada a Electra, 17 Tauri, en las Pléyades, origen de los Engan. Con su relato, audios y vivencias, construimos este testimonio para despertar en ti un eco interior. No buscamos convencerte, solo invitarte a escuchar con apertura y quedarte con lo que resuene. Aunque pueda parecer ciencia ficción, lo tratamos con seriedad, documentando fechas y detalles como parte de un mapa mayor. Valhalla, Asgard, Odín, dioses y guerreros vikingos. Tal vez no sean solo invenciones. Tal vez sean retraducciones humanas de memorias más antiguas, adaptadas a nuestro lenguaje. Porque muchas veces, lo estelar termina envuelto en el manto de la ficción. Y lo que aquí llamamos fantasía, allá afuera es realidad. Pero este vídeo no habla en nombre de un colectivo. Habla de una historia, la de Donovan. Un encuentro íntimo entre una semilla estelar y su hogar. Una conversación que revela la sensibilidad, la fuerza, la mística y la nobleza de los Engan. Sin adornos, sin filtros, sin interpretación. Así que prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato, es un llamado al recuerdo. Y puede que, en algún rincón silencioso de tu alma, también despierte algo familiar. En esta segunda parte, la historia de Donovan, Binjar, se revela como algo más que una vida marcada por el dolor. Es la prueba de que incluso las heridas pueden ser señales en un mapa invisible. Tras su retiro y su sanación, algo cambia por dentro. Por fin, las piezas empiezan a encajar. ¿Por qué se regenera tan rápido? ¿Por qué la vida lo empujó a moverse sin descanso? ¿Por qué esa búsqueda nunca se apagó? ¿Y cómo sobrevivió a un accidente que para muchos habría sido el final? No eran casualidades, eran huellas. Y entonces sucede lo imposible. Su guía abre la transmisión a través de Jared y por primera vez se establece una comunicación directa con su familia estelar desde la Tierra. Lo que antes eran señales dispersas,
ahora se convierte en mensajes, confirmaciones y un propósito claro. Recordar quién es, por qué vino y cómo su despertar puede encender el de otros. Si te quedas, vas a entender algo esencial. Cuando recuerdas quién eres, el universo deja de ser un misterio y se convierte en hogar. Este vídeo no repite el pasado, abre una puerta, y lo que cruza esa puerta lo cambia todo. Ocurre en 2024, y como Jared y Donovan habitan países distintos, las sesiones suceden a través de videollamada, del mismo modo en que ocurrió con Luisa y con otras semillas estelares. Y aún así, lo esencial no cambia. En estas transmisiones se repite un patrón íntimo y sagrado. Siempre aparece un guía, no como símbolo, sino como presencia viva. Un guardián que la semilla habría elegido antes de encarnar, encargado de custodiar el puente, sostener la estabilidad y proteger la conexión mientras la familia estelar se acerca a comunicarse. En ese marco, la comunicación se mantiene clara, sin interferencias no deseadas. Hablamos de conciencias de altísima frecuencia, una inteligencia capaz de sostener el espacio, percibir riesgos antes de que se formen y preservar la nitidez de lo que se transmite. Casi siempre, la conversación se despliega en dos movimientos. Primero, el contacto se abre con el guía, o la guía, como lo nombramos solo para traducirlo al lenguaje humano. Estas presencias no obedecen nuestra lógica. Han atravesado múltiples experiencias y asumen este rol porque dominan el aprendizaje que la semilla vino a explorar. Por eso acompañan, orientan y encuadran el proceso desde un plano que mira más allá de nuestra perspectiva. Más adelante compartiremos un video dedicado exclusivamente a los guías. Ya estamos trabajando en él, afinando cada detalle para honrar su profundidad. Después, si la semilla lo pide, el guía abre el umbral y permite la comunicación directa con la familia estelar. Y es ahí donde llegan las preguntas que de verdad pesan. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu misión? Respuestas que no suenan a teoría, sino a algo que siempre estuvo dentro, esperando ser recordado. Por eso, tras una sesión, nadie regresa igual. El velo de la Matrix, o de eso que llamamos realidad, se agrieta, y la vida empieza a mirarse con otros ojos, desde una conciencia más amplia, más nítida, y, para muchos, profundamente liberadora. Si este contenido resuena contigo, suscríbete a nuestro canal y déjanos un like. Es la forma más sencilla de apoyarnos para seguir compartiendo y documentando estas transmisiones con la calidad y el cuidado que merecen. Con esto aclarado, continuamos con la segunda parte de la transmisión. ¿Hablan en su propio idioma o solo por telepatía? Ambos. Es telepático verbal, nada similar a nuestro idioma original en la Tierra. ¿Cómo sonaría? Es algo así como una descarga telepática. La telepatía se utiliza como una descarga de mayor información dentro de las palabras. Sumeno, tan, tor, tarín. Esto quiere decir, saludos a aquel que se encuentra lejos. ¿Hay gobiernos? ¿Cómo funciona la sociedad? ¿Hay naturaleza? ¿Hay océanos como en la Tierra? ¿Hay montañas? Empezaré por los planetas: Engan, Asgard y Valhalla. 3 en total dentro del Sol Electra. Engan y Asgard son planetas superhabitables, con una clasificación por debajo del 7 en la escala de densidad G. Es decir, el ambiente es ligero y amable con el cuerpo. No es como en la Tierra, que supera el nivel 7, haciéndola un mundo mucho más pesado y agotador para la vida diaria. Empezaré describiendo Engan. Tiene montañas y valles llenos de naturaleza, ríos que corren desde las montañas y abajo pequeñas comunidades que se asientan cerca de ellas. Nuestras casas, naturalmente, son enormes cabañas. Queremos fundirnos con la naturaleza y la respetamos. La ciudad principal lleva el nombre de nuestro sol, Electra,
está en Engan, y allí habita nuestro líder con su acompañante, o esposa, como dicen ustedes los humanos. Ellos son nuestro gobierno, de alguna manera, pero están regidos por un consejo de ancianos que han experimentado muchas vidas, no solamente como Engan, sino de otras razas, incluso en la Tierra. Para esto entras, para formar parte del consejo principal de nuestra civilización, que se encuentra en la ciudad de Electra. Ellos son quienes aconsejan a lo que tú llamarías un rey y una reina. Pero antes de ellos hay otros consejos creados por el pueblo. Somos una civilización holística, lo cual significa que toda nuestra civilización está regida por consejos pequeños, es decir, consejos de las comunidades. Después de los consejos de las comunidades, siguen los consejos más grandes, hasta llegar al consejo de los 9 ancianos. Los ancianos, al final, les dan la información a nuestros guías, quienes tomarán la decisión para el mayor bien de nuestros planetas. Todos trabajamos como uno solo. ¿Hay gobiernos? ¿Cómo funciona la sociedad? ¿Hay naturaleza? ¿Hay océanos como en la Tierra? ¿Hay montañas? Cada decisión es considerada por cada uno de estos ciudadanos. Se la pasan a su consejo más cercano. El consejo lo transmite a otro consejo más grande, y al final, al consejo de los 9. Si algo se puede resolver entre nosotros, en la comunidad, lo hacemos y ya. Si se necesita algo más, con herramientas o instrumentos tecnológicos, se lo pedimos al consejo. Si ellos no lo tienen, lo pedimos a otro consejo. Si no lo hacemos entre todos, utilizamos todos los recursos que tengamos a la mano para resolver el problema. Si aún así no podemos resolverlo, hablamos con el anciano para que se reúna con los demás ancianos y nos dé una solución. Si ellos no han conseguido solucionar nuestro problema, vamos con los líderes, que siempre encontrarán una solución y nos ayudarán con sus propias manos a resolver cualquier situación, por fácil o difícil que sea. Así funciona nuestra sociedad, todos moviéndonos por todos. No hay jerarquías, simplemente es así como funciona. Tampoco hay estatutos. Somos nosotros quienes generamos nuestras leyes y nosotros mismos las respetamos. Esto es estar espiritualmente avanzados. Conectamos con las emociones de los otros. Buscamos siempre lo mejor para ambas partes. Esto funciona así en todos los planetas. Asgard es un planeta que tiene mares, así que de allí la pesca. Algunos de nosotros consumimos pescado. Nuestra dieta es básicamente vegetariana. Algunos consumen pescado y algunos huevos de ciertas aves. Asgard tiene algunas islas y es un poco más caluroso que Engan. Es más paradisíaco. Es como ir de vacaciones a un lugar paradisíaco de la Tierra. Para nosotros, Asgard. Valhalla es un poco más montañoso también, pero más árido y un poco más frío. También hay habitantes allí, pero son menos. En total, 3 planetas que distribuyen un total de 13,5 millones de habitantes. Somos muy pocos, tal vez, pero estamos en 3 planetas. Así no agotamos los recursos ni dañamos la naturaleza. ¿Quién soy en la sociedad Engan? Antes de entrar en la inmersión, eras líder del consejo local de Asgard. El consejo local es como aquel que toma parte de las decisiones de los consejos más pequeños, y tú eres quien está en comunicación directa con los líderes que guían la civilización Engan. No te puedo poner una etiqueta directa para decirte qué hacías, porque más bien dime tú, ¿qué no hacías? Desde la herrería, astronomía, astrología, un poco de magia haciendo alquimia, agricultura, construcción. Para aquellos que recién se independizan, hacías sus planos y les ayudabas a construir sus casas en la mejor ubicación posible, sin dañar el ecosistema. También ayudabas a que tuvieran abastecimiento en todas las comunidades, como luz,
agua y demás servicios primordiales, así como a asegurar que estuviéramos cerca de las fuentes de abastecimiento de alimentos. Muchas cosas, al final. Decides entrar a la Tierra porque muchas de las personas que conocemos entraron hace mucho y no volvían. Entonces, tu curiosidad te llevó a entrar allí para ver qué pasaba en la Tierra, por qué no vuelven y cómo poder ayudar. Eso haces, hacías y harás cuando vuelvas. Por supuesto, si tú así lo deseas, libre albedrío es, y a donde quiera el alma irá. Es tu decisión, no la mía. Como equipo y como Engan, tenemos muchos símbolos. ¿Tú qué crees que sea el de nuestro equipo? Nuestro equipo tiene una espada y un hacha, formando una X sobre un escudo de hierro. Ese es nuestro símbolo. Fue diseñado por mi querido amigo Bing Har, quien está allí en ti. Fuiste tú quien tuvo la idea. Ese es nuestro símbolo. Ahora, dentro de nuestra sociedad también tenemos símbolos. El tuyo es muy similar a una esfera o un círculo, y en el medio hay una especie de signo. Me gustaría poder transmitírtelo, pero me resulta imposible así. Aunque, si buscas simbología celta, encontrarás esta rueda conocida como la rueda de la vida. La llevan las personas que son consejeros, los que guían a otros. Ese sería tu símbolo. Lo llevas del lado derecho del hombro, mientras que, del lado izquierdo, llevas tu conexión con Odín. Un escudo con una espada en el medio, con el mango largo lleno de simbología de nuestra raza, haciendo saber la casa a la que perteneces, haciendo saber de quién eres hijo y las capacidades que tiene tu ser, los atributos que has conseguido mediante tu esfuerzo personal. Esos son los símbolos. Normalmente, cuando los portas, llevas una especie de capa o abrigo que simula una gran piel. Pero no te preocupes, no hacemos daño a los animales. Es simplemente una especie de piel sintética que imita la piel de algún animal, como la del oso en este caso, para representar la fuerza y el valor. Va ajustada al cuerpo con una correa que atraviesa del hombro derecho hacia el izquierdo. Es de material de oro, por supuesto, con una especie de hebilla en el medio. Pero lo que da la particularidad del por qué lo llevas es esto. Puede ser porque eres un consejero, porque eres un guerrero, o porque eres ambos. El símbolo determinará qué es qué. Si vas solamente el círculo, como decía antes, es que eres un consejero. Si vas solamente el escudo, como un escudo humano normal, es que eres un guerrero. Y si van ambos, uno sobre el otro, es porque eres ambos. En tu caso particular, mi querido amigo, solamente personas con estos rangos son capaces de entrar a la Tierra. Son vistos como las fuerzas de élite de nuestra raza, quienes defienden a nuestra sociedad. Estoy honrado de ser parte de tu equipo. Siempre te lo dije, pero me tomabas a broma. Ahora lo digo con mayor seriedad. Es un honor servir contigo. El honor es mío. ¿Hemos peleado alguna batalla antes? ¿Puedes contarme de una que hayamos ganado y una que hayamos perdido? La pérdida, primero. Salimos de exploración hacia Zeta Reticuli. Estábamos pasando por un agujero de gusano para llegar por el lado de atrás de la estrella Betelgeuse. No nos percatamos de que dentro del agujero de gusano había piratas espaciales. Nos atacaron por detrás. Al salir del agujero de gusano, tratamos de llegar a algún planeta para ver los daños que nuestra nave había sufrido, que habían sido bastante considerables en los motores de propulsión de plasma. Los piratas espaciales sabían que éramos nosotros, Engan, la raza en sí. Como buenos Engan, siempre tenemos buenos artículos o artilugios de magia o alquimia. Son muy preciados nuestros conocimientos allá afuera, para aquellos que no están tan conectados con la espiritualidad, como serían los piratas espaciales, que son de diversas razas, no hay solo una. Logramos aterrizar en un planeta cerca de una estrella enana. Nos confiamos, creyendo que los habíamos perdido al salir del agujero de gusano, pero nos habían seguido. Cuando te percataste de esto, diste la orden de contraatacar. Ya habían aterrizado a unos cuantos kilómetros detrás de nosotros, y venían en sus naves de propulsión, que son tan pequeñas, y se movían aproximadamente a una velocidad de unos 60 kilómetros por hora hacia nosotros. Nuestro equipo era pequeño, éramos solamente 9 integrantes, pero éramos muy fuertes, así que decidimos enfrentarlos con lo que teníamos. Como íbamos de exploración, solo trajimos armas ligeras, no íbamos a una batalla.
Así que a ti se te ocurrió la brillante idea de utilizar la batalla cuerpo a cuerpo. Introdujiste lo que ya sabes que cargas siempre, o la espada o un hacha, en una máquina de replicación. Rápidamente estábamos armados. Logramos distraerlos, nos separamos y los separamos a ellos, tratando de hacer una estrategia de contraataque. Desafortunadamente, al volver a la nave, habían saqueado varias cosas importantes. Tuvimos que quedarnos allí varios días para reparar la nave nosotros mismos. Volvimos cabizbajos y tristes, pero al mismo tiempo felices de haber vuelto vivos a casa. Esta batalla la perdimos, y aún la recuerdo. Recuerdo el mal sabor que me dio, pues, aunque peleé con todas mis fuerzas, no ganamos. Ahora, una batalla que sí resultó victoriosa. Viajábamos en convoy. Éramos 7 naves en total. Nosotros íbamos en la nave principal, Valhalla. Íbamos rumbo a la constelación del Cisne a dejar provisiones a una pequeña colonia, porque recibimos una petición de ayuda. Era un pequeño planeta antes de llegar al centro de la constelación, un planeta conocido por nosotros como C1-5SIU. Los habitantes de este planeta están en proceso de desarrollo. Recién habían descubierto la rueda. Cada planeta tiene su propia historia y su propia civilización, y sus pequeños habitantes simpáticos estaban más conectados con la naturaleza y la espiritualidad. Los Ogaringan los habían invadido, querían hacerlos sus esclavos y su alimento, por supuesto. Entonces nuestra nave principal se desvió. Llegamos y atacamos con todo lo que teníamos a esta raza gris. Obviamente hubo una batalla. Ellos contraatacaron, pero, como decía antes, al final pudimos contenerlos a todos. Los sacamos del planeta y los llevamos hasta Lyra, donde es parte del Consejo Urma. Los entregamos a ellos y fueron ellos quienes se hicieron cargo. Volvimos al planeta asegurándonos de que estuvieran todos a salvo en cada rincón. Inspeccionamos la superficie y también el interior del planeta para que no hubiera quedado ningún peligro para ellos, los de la expedición principal. Pero esto fue una victoria. Ayudamos también a ese pequeño pueblo, a esa civilización. Les dejamos bastantes conocimientos acerca de herbolaria y medicina natural. Les enseñamos cómo abastecerse a ellos mismos de sus alimentos. Aproximadamente, en tiempo humano lineal, pasamos unos 3 o 4 meses allí. Nos fuimos al terminar de enseñarles todo aquello que pudimos y que estuvo dentro de nuestras capacidades. No hemos vuelto desde entonces. Fue y aún es gratificante recordarlo. Gracias. Si soy hijo de Odín, ¿eso significa que Thor es mi hermano? En la primera batalla que me describiste, usamos armas tradicionales, como hachas y espadas. En otras batallas con grises o reptilianos, ¿ellos usan otro tipo de armas? ¿Hay sables de luz? ¿Cómo es? Thor, hijo de Odín y Freya. Vinhar, hijo de Odín y Senia. Así que sí, podrías considerarte el hermano de Thor, solo que mucho tiempo después de que Thor naciera. Nuestro armamento normalmente es de plasma. Nunca salimos tan desarmados, pero como íbamos a Zeta Reticuli, nos confiamos. Esa es la verdad. Normalmente, la zona hacia donde vamos es donde habita la raza Sasani, entonces es un cuadrante muy tranquilo. Las razas que habitan ese cuadrante galáctico, mayormente, son pacíficas y amorosas. Los Sasani son escultores, artistas. Entonces íbamos allí solamente a curiosear. Esa es la verdad. Era una expedición, no íbamos a nada más. Cuando hacemos eso, es simplemente por la aventura de ver qué cosas aprenderemos, como tú. Cuando viajas de un lugar a otro, a 11 planetas, vas allí simplemente para ver qué es diferente de un lugar a otro. Curiosidad que aún contienes en ti, que es originaria de aquí, de tu ser original. Nuestras armas principalmente son creadas desde la energía punto cero, que traemos en un pequeño amplificador de energía punto cero en nuestros trajes especiales de combate. Con los Ogaringan, allí sí que teníamos todo nuestro equipo armado, incluso con escudos personales que se encuentran en el pecho de nuestro equipo. No es tan pesado como parece. Está hecho de un material muy ligero, similar al titanio. Este proyecta un escudo o una barrera casi invisible que evita que te toque cualquier ataque. Además, traemos armas como sus armas humanas. Me refiero a esta forma como pistola o un arma de láser, que generalmente son de plasma y energía. Paralizan a nuestro oponente.
En caso de que haya necesidad de aniquilarlo, entonces utilizamos otro tipo de armas. Pero cuando son solamente personas incómodas, que no están haciendo un mayor daño, los dejamos a cargo de otras razas, como los Alpha Draco, o como lo hicimos con los Urma. Ellos se encargan de llevarlos a algún lugar lejano, fuera de la galaxia, para rehabilitación. No se mata originalmente, a menos que sea imprescindible. Allí sí se utilizan armas letales. Allí utilizamos el filo de las espadas para pelear cuerpo a cuerpo, si es necesario. ¿He tenido alguna batalla con algún ser fuerte, poderoso? ¿Cómo es vuestro nivel de poder cuerpo a cuerpo? ¿Qué tan fuerte y resistente es nuestro cuerpo? Como te dije, somos exploradores. Mientras explorábamos un planeta lejano cerca de Orión, era un planeta que no estaba habitado por seres lirianos ni de ninguna otra raza. Solo había animales allí, pertenecientes a la vida de ese planeta. El lugar parecía bastante amable. La vegetación era de hojas grandes y robustas. Los árboles eran muy grandes. Parecíamos diminutas hormigas al lado de esos árboles, sus troncos enormes. Esta expedición nos hizo separarnos por unas horas. Estábamos viendo qué había en este planeta y nos comunicábamos por mujón neutrinos, una especie de comunicación que existe entre estas razas que somos. En un momento dejamos de saber de ti. Habíamos perdido la comunicación y estábamos bastante separados. Cada uno había tomado una pequeña nave para alejarse lo más posible de nuestra nave principal insignia e investigar el planeta. Llegamos a la hora y tiempo acordado a nuestra nave, y tú no habías vuelto. Días después, volviste lastimado. Te tuvimos que poner en la inmersión de un pod para regenerar las células que habían sido dañadas por la batalla. Hasta ese momento no sabíamos qué había pasado. Estábamos muy preocupados. Tus heridas parecían muy serias, pero habías sabido cómo recuperarte un poco para llegar hasta donde estábamos. Tras una semana de recuperación, al salir nos dijiste que tenías que volver a acabar con la bestia. Querías ir solo. Entonces nos contaste aquella historia, que habías peleado y habías subido a una especie de peñasco para tratar de visualizar todo el espacio donde te encontrabas. Tiempo más tarde, tratando de bajar a una de las cavernas del peñasco, te encontraste con un animal. Aún no sabíamos el nombre. Era una hembra y pensaba que estabas tratando de comerte a sus crías. Te persiguió y te atacó. Mientras peleabas con este ser, cuerpo a cuerpo con ella, tratabas de defenderte. Ella defendía su territorio y tratabas de conseguir salir con vida. Al final, lograste escapar malherido, porque una de sus crías empezó a chillar. Volvimos todos juntos contigo para ver aquel monstruo que estabas describiendo. De acuerdo a tus historias, era algo no muy grande, como el tamaño de un oso de pie. Cuando nosotros llegamos y encontramos la verdad, era el doble del tamaño de lo que tú habías descrito. Y te convencimos de no volver a luchar, de no continuar con tu pelea. Había sido una suerte. Este animal era como una especie de lagarto con un caparazón. El caparazón brillaba. Era de un material muy extraño, parecía metal. Tenía unas largas manos con solo 2 pezuñas y su cabeza era enorme. Calculo que era aproximadamente de unos 2 metros. Era un monstruo, literalmente hablando. Estábamos felices de que hubieras salido victorioso. Esta fue una batalla muy importante, cuerpo a cuerpo. Nuestra capacidad de recuperación es de 80/100 cuando estamos en buen estado. Baja a 50 o 60 cuando nuestro estado es crítico. Cuando llegaste y entraste al pod, estabas en 30. Sobreviviste de milagro. ¿Existen relaciones de pareja en nuestra sociedad? ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es una relación de pareja? Existe una compañera de por vida. La llamamos de alguna manera llama gemela. Tiene tu mismo brillo, nace de ti, crece contigo, te acompaña hasta el final y siempre la encontrarás, con otra cara o con otro nombre, pero siempre es la misma alma. Recuerda, Freya y Senia, misma persona, misma alma. Caras diferentes, nombres diferentes, pero la misma alma, la misma conciencia. Nosotros, cuando encontramos a nuestra compañera, no nos separamos. Es larga la búsqueda y arduo el trabajo, pero una vez que se encuentra, es poco probable que nos separemos, a menos que la muerte sea parte del proceso de separación. Pero nos volvemos a encontrar después, cuando realmente se encuentra a aquella que es para ti, no te deja. Esa es la historia verdadera.
pero trabajamos muy arduo siempre. Nos convertimos en aquello que buscamos para encontrarlo. Ya encontré el amor de mi vida como Engan, y si ella está acá, en la Tierra, también o me está esperando. Hace mucho que la has encontrado. Su nombre es Zorai, habitante del planeta Asgard, quien se quedó en tu lugar al cuidado de todo aquello que tú cuidas. Tienen una familia muy sólida y amorosa. Ambos se acompañan siempre, se cuidan el uno al otro, son el uno para el otro, cuidan a su familia lo mejor posible, enseñan a todos, son un ejemplo para otros. Ella es de una apariencia más joven que tú y siempre bromea contigo. ¿Cómo es posible que esté con alguien tan golpeado, con tantas cicatrices? Y ella solo se reía. En apariencia, tendría alrededor de 25 a 30 años en lo que serían años humanos, aunque no quiero equivocarme al ponerle una edad. A pesar de que es muy dulce y amorosa, cuando sus ojos te ven y está enojada, no hay manera de no sentirse avergonzado. Mejor dejémoslo así. Solo diré que es más joven que tú, muy bella, de cabellos largos color castaño, ojos grandes, muy expresivos, de forma almendrada. Sus ojos son color avellana y sus cejas son bastante pobladas. Siempre está seria y pareciera que estuviera enojada, pero cuando te acercas, se le ilumina el rostro con una sonrisa. Esta es tu compañera, que te está esperando cuando salgas. Mientras tanto, sabe que puedes disfrutar una vida como un humano. Es un juego, al final de cuentas. Y lo que tú buscas en la Tierra, ya lo tienes en Asgard, Zorai. Lo siento, es que he llorado. La puedo conocer con este cuerpo humano acá en la Tierra. Yo he estado buscando el amor acá, sin saber que ya lo tenía fuera de acá. He decidido estar solo a partir de ahora. Si no puedo estar con ella, esperaré a estar con ella. Como ella lo dejó acordado, si en algún momento llegabas a preguntar, tendríamos que darte esta información. Ella dejó un espejo allí abajo. ¿Qué quiere decir un espejo? Alguien que es un reflejo de ella. Tal vez no sea exactamente como ella físicamente, pero tendrá muchas de sus cualidades. Así que ella no quería que estuviera solo allí. Sé paciente, pues ahora que sabes que existe, será más fácil encontrarla. ¿Puedo saber en qué continente o país está? Si tú viajas, ella viaja. Lo que tú buscas, te está buscando. Ponerte un país o un territorio sería limitar el encuentro. No digo que viaje tanto como tú, pero también viaja. Así como tú estás buscando allá, ella también busca. Y las características de la persona que buscas son las de alguien feliz. Alguien ligero y libre. Cuando la conozcas, la reconocerás, porque te hará sentir en casa y no querrás dejarla ir. Así la reconocerás. Sentirás ansiedad al principio, tal vez te suden las manos, pero después habrá calma, una sensación de haber llegado a casa. Sé paciente, y sé paciente con ella, porque recuerda, es un espejo, un reflejo, así que tal vez recuerde mucho, o tal vez nada. Pero su energía y tu energía se reconocerán. No te limites a buscar en un espacio pequeño. El mundo es uno y puede ser en cualquier lugar. Solo deja de buscar con desesperación y empieza a abrirte a recibir. Sobre mi nacimiento. ¿Por qué nací más tarde de lo previsto y durante el día que nací vino un huracán? Se predijo que pasaría por la ciudad, pero no pasó según lo previsto. ¿Eso significa algo? Cuando entramos a la Tierra, entramos por una frecuencia. No se entra solo por el cuerpo. Tiene que haber una frecuencia específica, dictaminada en la Tierra por el día, la hora, el lugar, el clima y todo lo demás. Tu fuerza espiritual está conectada con la fuerza de una tormenta. Entonces tenía que ser así, por frecuencia. Ese era el momento indicado para que tu alma entrara a ese planeta. Es una respuesta muy simple y al mismo tiempo complicada, porque cada variante en el espacio y el tiempo determina una frecuencia específica, prácticamente la frecuencia de tu alma, no la de tu cuerpo físico. El cuerpo físico simplemente alcanzó ese punto donde tu frecuencia era más compatible para la entrada. Espero haber sido claro. ¿Por qué tengo tanta obsesión con tormentas, tornados, en fin, tormentas en general? Como antes te dije, somos alquimistas. Tenemos conocimiento de la magia, conectamos con la naturaleza. Odín es tu padre. Odín es un gran mago.
el mejor de nuestra raza. Por eso es nuestro guía, nuestro líder. Crea tormentas solo con pensarlas. Hace magia. Y tú admiras a tu padre. Siendo su hijo, recuerda que te he comentado que haces de todo: herrería, alquimia, astrología y magia. Estás aprendiendo, quieres seguir sus pasos. Estás en la tierra para crecer, tanto espiritual como personalmente. Como un Engan, eres hijo de tu padre. Quieres seguir sus pasos. Es parte de tu viaje en la tierra también. Entonces tómalo simplemente como señales de que tú sabes que también puedes crear esas tormentas. Las estabas aprendiendo antes de entrar a la tierra. Es magia. Odín las hace, llamadas tormentas. Cuando no llueve y caen rayos. Si se enoja, no son simples leyendas humanas. Es real. Cuando era más chico, yo intenté comunicarme con los delfines en el mar. Ellos salieron y empezaron a hacer sus trucos y a moverse al frente de mí. ¿Eso qué significa? ¿Y por qué ahora ya no lo logro? Somos exploradores, ¿recuerdas? Estuvimos en Sirius A, viviendo aproximadamente. Siempre tengo problemas con los tiempos humanos, pero si fueron 12 soles, sería aproximadamente un año humano. Ahí aprendimos el lenguaje siriano, tú más que nadie. A mí me interesaban otras cosas, pero el siriano se te empezó a dar muy bien. Los sirianos son familia de los cetáceos que existen en la Tierra, y también existieron en el planeta Tiamat, que era el segundo sol de la Tierra. No solamente te puedes comunicar con delfines, sino con cualquier tipo de cetáceos, ballenas incluidas, orcas. Es lenguaje siriano. Ellos te escuchan, pero tú no a ellos, porque dentro del cerebro humano no está activada la glándula que traduce toda esta información de su idioma a tu comprensión. Tú estabas hablando siriano y ellos te estaban respondiendo. Sirius A fue el planeta. ¿Por qué he sufrido tantos abusos familiares, tanto de mi padre como de mi madre y mi hermana? Siempre tuve miedo de ahogarme y siempre he tenido muchos problemas con mi cuerpo. Me asfixiaba. Fue una infancia muy complicada. En este momento, Jared dice que Gamaliel quiere contestar esa pregunta, ya que es el más indicado. Cuando ustedes se alejan de su propio plan de vida, tienden a pasar muchas cosas negativas. Pero sucede que, algunas veces, ustedes mismos se imponen esos retos. No es necesario que los cumplan todos. Algunos deciden que tiene que ser así porque, mediante esa experiencia, expandirán más su conciencia. Nunca estuviste solo. Físicamente no había nadie, pero siempre he estado acompañándote con mi luz. Por eso nunca caíste en la idea del suicidio, y cuando esa idea llegaba, era simplemente para tomar más fuerzas. El ahogamiento sucede porque, como bien lo sabes, estás en inmersión. La inmersión es húmeda. Recuerda que tú no eres originario de la Tierra, y en esta tecnología que usan esas razas estelares se implica agua, pues simula el vientre materno. Necesitas pasar por allí para poder entrar a la Tierra. Todo lo que te ha sucedido desde tu infancia, las infidelidades, las mujeres inseguras en tu vida, aquella que dice que eres un egoísta, un narcisista, es simplemente que fuiste parte de su lección de vida. Las hacías conscientes de quiénes eran y, al mismo tiempo, tú aprendías una lección que si no se aprendía, se tenía que repetir hasta que quedara clara para tu ser. Por esto te he dicho que una de las cosas que tienes que aprender a hacer es a poner límites, a decir no, basta ya, es suficiente. Ya tengo suficiente de este juego. No quiero experimentar más de esto. Es parte de tu libre albedrío y saber cómo usarlo, saber elegir entre lo que quieres y lo que no quieres. Es tu libertad. Esa infancia que tuviste te estaba mostrando que debías aprender a decir que no a esa vida. Sin embargo, pensaste que no merecías. Te quedabas callado, llorabas en silencio. Pero tú no eres merecedor de esa vida. Eres merecedor de grandes cosas. Tienes que aprender a recibir. Aprende a merecer. Activa tu poder creador en ti. Es parte de poner límites también.
y es parte de encontrarte a ti mismo. Es parte de tu propia misión de vida, de tu misión de alma. No necesitas sufrir, no necesitas pagar ningún karma álmico, y esa es tu elección, al mismo tiempo. Gracias por escuchar, sentir y recordar. La historia continúa, y quizá la tuya ya ha comenzado. Agradecimiento especial. Gracias por ser parte de esta energía que creamos y compartimos con el mundo. Su apoyo es la base silenciosa pero poderosa que nos permite seguir creciendo, inspirando y tocando corazones. Este viaje también es suyo. Gracias infinitas.